Si podéis ocupar, os podéis sentar, principalmente porque lo que estáis de pie no dejáis a los que se han sentado detrás, y es que ya están esperando que empecemos. ¿Vale? Muy bien, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos. Y también muchas gracias a los tres representantes que ahora que voy a presentar de tres comunidades autónomas que hoy vamos a tener la oportunidad de poder conocer cómo se está llevando a cabo estas oficinas del dato. Y empezamos con una mesa en la que hemos visto, y Lola nos ha explicado, sus clases magistrales, de que en el 2025 que alguien nos diga lo que se tiene que hacer es fácil. La inteligencia es simplemente preguntarle a la inteligencia artificial y nos dice lo que se tiene que hacer. Hacerlo es lo difícil. Llevarlo a cabo es lo complejo, llevar a cabo los proyectos es lo complejo. Y eso es lo que vamos a intentar en esta mesa última del foro, debatir con tres responsables de las oficinas, con tres visiones de las oficinas de tres comunidades autónomas, que es Madrid, Valencia y el País Vasco. Siguiendo con el orden del programa, que no es el mismo orden en el cual están aquí sentados los compañeros, empiezo por David Moliner Mateu, es el jefe de interoperabilidad del espacio del dato de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. David, empezamos un poco, que nos expliques qué es lo que estáis haciendo en la Comunidad de Valencia y que haya salido a lo largo del foro en diferentes especialidades, se ha ido haciendo puntualizaciones desde la apertura hasta la última mesa, de la visión de protección de datos y demás. La articulación de esta oficina del dato, ¿cómo lo estáis llevando a cabo en la Comunidad Valenciana? Gracias, Carlos. Primero de nada, gracias a las 6, tanto por la invitación como por traer el foro a casa, que nos viene muy bien. Evidentemente, lo malo que tiene, o lo bueno que tiene de ser la última mesa es que, con tanto compañero que ya ha comentado cosas, yo casi tengo que recopilar e intentar meterle un hilo conductor al tema. Sabéis que nosotros estamos en una fase todavía incipiente de la creación de la oficina del dato. Hemos empezado hace escasos meses, ¿vale? Y un poco por ver el recorrido de dónde estamos y a dónde queremos llegar, sería empezar por un repaso a la situación actual, ¿vale? Si lo que queremos es gobernar el dato, lo que queremos llegar a hacer es gobernar el dato, pues partimos de ver cómo tenemos el dato en la comunidad. Yo creo que nuestra estructura sanitaria la conocéis, más o menos, que tampoco se distingue mucho de cualquier otra, salvo pues, tamaños, etcétera. Pues tenemos 24 departamentos de salud, que suponen unos 34 hospitales, si no me descuento mucho, donde el 90% de las aplicaciones son instancias distribuidas. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que tenemos una dispersión del dato enorme, con dato muy heterogéneo, que no está en formatos normalizados, y también tenemos, por tanto, una falta de catálogos y maestros que todas esas aplicaciones distribuidas sigan para tener una mínima cohesión, ¿vale? ¿Eso qué implica? Pues implica, por un lado, una calidad del dato muy baja, ¿de acuerdo? Por otro, aunque actualmente tenemos un sistema de Business Intelligence donde se ha trabajado mucho durante muchos años, pues ese sistema tiene carencias, no cubre todas las necesidades de datos que surgen en la consejería. Aquí habría que preguntarse por qué un trabajo que lleva tantos años no ha llegado a cubrir todavía toda esa. Bueno, aquí podríamos hablar de que el equilibrio de recursos no ha estado bien balanceado. Si hay un equipo que tiene que trabajar para toda la consejería, no puede ser más pequeño que el resto de equipos de los departamentos, o que la suma del resto de equipos de los departamentos, ¿vale? Por tanto, hablamos de que se ha trabajado mucho y bien, pero que los recursos no han dado para más, ¿vale? Esas necesidades de información no cubiertas lo que dan lugar es que a esos departamentos, para cubrir esas necesidades locales, hayan tenido que formar sus data marts
locales. ¿De acuerdo? Estos son silos de información. Esto me recuerda a esa diapositiva que Miguel Pedrera puso ayer de los 2 chihuahuas, en el que se cabreaba porque había muchos silos de información y que otro decía, me creo el mío. Y así tenemos uno más. ¿Vale? Suponen sesgos en el análisis de información, porque solo lo haces sobre la población que tienes asignada en ese departamento, lo que provoca que no puedas comparar los datos de unos departamentos con otros de forma fácil o de forma clara. Y también tenemos que tener claro que a la larga esos datamars, esos silos son poco sostenibles. ¿Vale? De todas formas, todo lo de que existan esos datamars locales es malo de per se. Hombre, tiene sus cosas malas que estábamos comentando, pero tiene cosas buenas que luego comento cuáles son y por qué las podemos aprovechar. ¿Vale? Vale, pues a partir de ese escenario lo que está claro es que queremos reconducir la situación. Una ventaja, el punto de partida, no partimos de cero. Como os decía, tenemos este sistema de BI actualmente, donde se ha hecho un buen análisis de muchos ámbitos de datos, ya los tenemos analizados, se han creado, aunque sean de facto, ciertos diccionarios de datos de los que podemos tirar, ya tenemos definidos muchos maestros y dimensiones que nos pueden servir para normalizar en cierta medida. Y sobre todo creo que lo más importante es que ya hay en la casa mucho conocimiento de lo que se puede hacer y sobre todo de lo que no se debe hacer. ¿Vale? Yo creo que ese es un aprendizaje que ya llevamos asumido. El objetivo principal, y lo comentaba Juan Vallalta, que es de la empresa que está colaborando con nosotros para la edición de esta oficina del dato, es solucionar esa paradoja de que el dato es un gran activo. Hemos dado cuenta, o nos dimos cuenta que el dato es un gran activo de la organización, pero todavía no lo hemos tratado como tal. Entonces ese es el objetivo principal. Eso se traduce en las actividades que más o menos todos conocemos. Tampoco me quiero parar mucho ahí, pero bueno, el implantar una gobernanza de datos integral, asegurar la calidad, la accesibilidad, la seguridad y la privacidad del dato. De esto ya hemos hablado. Se ha hablado bastante, sobre todo en la mesa anterior. Establecer un marco de gobernanza que permita gestionar ese dato de forma controlada y de forma ética. Una parte que a mí me parece que es, si no clave, sí de las más importantes, que es el impulso de la cultura del dato en la organización. Es muy importante capacitar, formar a profesionales, tanto en la toma de decisiones a partir de los datos, como en todo lo que significa el dato de calidad, el registro del dato de calidad, el gobierno del dato, controlar esa gestión del cambio que puede suponer en la organización este cambio de cultura, y comunicación, comunicación y comunicación. Estamos emperrados en contar el proyecto de gobierno a quien haga falta, las veces que haga falta, para que entiendan qué supone para la organización este cambio de mentalidad. Evidentemente, generar el catálogo de datos centralizado, dotar de capacidades de business intelligence y de inteligencia artificial y de análisis avanzado a la organización. Y la otra parte importante, y que creo que tiene que ser un poco el hilo conductor de que esto funcione, y es democratizar el acceso al dato, que supone democratizar el acceso a la información que se extrae del dato. Y que no haya silos de información donde un paciente se ve beneficiado dependiendo, o perjudicado, dependiendo del departamento de salud o el hospital que le está atendiendo en cada momento. ¿Vale? Y casi por terminar, iríamos a la parte del cómo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? La parte habitual, bueno, pues nos vamos a basar en el DMDoc de Dama, usando las UNES, no voy a repetir, Juan lo ha explicado muy bien en su presentación, el modelo de madurez, etc. Pero yo creo que lo que puede ser determinante de que esta oficina del dato funcione bien o no es la organización de esa oficina. Como os he comentado, somos 24 departamentos, cada uno de estos departamentos con un servicio de informática departamental propio. Lo que hemos hecho en los últimos meses se ha establecido una organización donde se han agrupado esos departamentos en lo que hemos llamado OASIS, agrupaciones sanitarias, no me acuerdo nunca si es interterritoriales, interdepartamentales, integrales, ahí ya no me acuerdo de lo que es.
de forma que reducimos el número de interlocutores a 8. En esas ASIS hemos creado, o sea, la oficina del dato al final está formada por esa oficina central, donde están los servicios centrales que hacen la parte más de seguimiento del proyecto y técnica, y por unas oficinas locales del dato que hemos generado en cada una de las ASIS, con personal tanto TIC como de documentación clínica o funcional, dependiendo del caso de uso y lo que sea necesario. ¿Vale? Esto, ¿qué permite? Uno, que los servicios de informática, los documentalistas y los funcionarios de los departamentos tengan participación activa en la gestión del dato en la consellería, que no sean simples clientes de un modelo cliente-servidor al uso. ¿Vale? Por eso aprovechamos lo que decía antes de la parte buena de esos datamars locales, que es que estos servicios de informática que se han convertido un poco en científicos de datos han adquirido un conocimiento con eso, en la construcción de esos datamarts que ahora podemos aprovechar. ¿Vale? Y además aprovechamos que tienen una cercanía al usuario final, que es tanto el clínico como el paciente, el conocimiento que tienen ya de todos esos sistemas distribuidos, que radica más en esos servicios departamentales que en los servicios centrales, y el conocimiento de los procesos que se llevan tanto dentro de los hospitales como en los centros de salud, etc. Y queremos que participen activamente tanto en la gestión de la demanda como en la toma de decisiones, como en los desarrollos escalables que se realicen sobre la plataforma que luego va a formalizar todo ese gobierno del dato. Y, muy importante, que reciban formación tanto en gobierno del dato como en el uso de todas las herramientas que se vayan a desplegar. Eso es clave. Muy bien. Muchas gracias, David. Nos acompaña también José María Becanzores, subdirector general de Planificación, Operaciones y Servicios de la Comunidad de Madrid y compañero de Únicas también. José María, si nos puedes hacer una pequeña mencionada también de la Oficina del Dato de la Comunidad de Madrid. Muy bien. Primero de todo, agradecer a las 6 por la invitación y por un foro tan interesante y tan necesario como interoperabilidad y gobierno del dato. Yo tengo que decir que también desde hace 1 año y medio, 2 años, soy el coordinador de Administración Pública de DAMA España, con lo cual, o sea, yo estoy certificado en DAMA desde hace 1 año y medio, intentando, pues, dentro de la Administración, a todos los niveles, Administración local, Estado, con el cuerpo TICA 1, intentar evangelizar, ¿no?, la necesidad de utilizar una metodología, porque si no, no hay forma de gestionar los datos. Entonces, en Madrid tenemos una oficina de gobierno del dato desde hace unos 2 años aproximadamente. Durante estos 2 años nos hemos enfrentado a un reto con un equipo limitado. Teníamos inicialmente 7 personas, ahora tenemos 10. Entonces, con el volumen que tenemos y con lo que nos hemos encontrado, que es lo que justo has comentado, los datos inicialmente no tienen la calidad que esperamos, hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues he cogido la presentación que tenemos de nuestro plan estratégico de gobierno del dato y os explico rápidamente lo que hemos hecho hasta ahora y lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero de todo, pues eso, establecer una oficina de gobierno del dato. Dentro de la oficina de gobierno del dato tenemos varias personas certificadas en metodología DAMA, con lo cual ya hablamos un mismo idioma. El proceso es muy árido, muy complicado, porque ¿cómo explicas a tus mayores que necesitas unos recursos, que es un proceso continuo, que necesitas colaboración con áreas funcionales para normalizar y armonizar los datos tanto de historia clínica como de laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero de todo, hemos trabajado lo que es el desarrollo del catálogo, con el tratamiento de datos, los metadatos, los términos de negocio, en una plataforma, y estamos trabajando la ofuscación de datos. Reglas de calidad. En reglas de calidad hemos probado diferentes herramientas y al final hemos decidido desarrollar nosotros las reglas de calidad. Hemos hecho un desarrollo y estamos trabajando con él. Tenemos que implementar, pues, implementación de reglas CML y bueno, estamos generando cuadros de mando ya desde hace, pues, 1 año. Luego la fase 3. La fase 3 ya es abrir ese espacio de datos. Lo estamos ya empezando a abrir con 4 casos de uso para investigación y estamos abriendo un primer hospital, ¿no? Que no es sencillo porque tenemos que hacer un proceso de onboarding. El hospital también nos tiene que decir qué casos de uso quiere hacer y en función de los datos que hacen falta, pues a lo mejor esos datos hay que ingestarlos, normalizarlos y armonizarlos, ¿no? Entonces estamos en un proceso de
descubrimiento de casos de uso e intentamos acompasar un proceso de armonización con los casos de uso, porque es la única manera. O sea, no tenemos todos los datos. Tuvimos una reunión con UCLA y ellos tenían el mismo problema. Ellos montan datatones y en función de los datos que les piden, lo ponen en el roadmap. Dice, mira, pues este dato es muy interesante, ¿no? Para muchos casos de uso, pues lo ponemos en el roadmap y lo vamos avanzando. Esto es un proceso dinámico, no acaba nunca. ¿Qué hemos hecho? Hemos probado muchas herramientas, no hay ninguna perfecta, ¿no? Hay unas que tienen unas ventajas y otras que tienen unos inconvenientes, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo, pues la lista de tareas de gobierno reproducible que tenemos es la revisión de ingestas, la generación de metadatos, la definición de términos de negocio, ofuscación de datos, desarrollo de motor de calidad, publicación de score de calidad, publicación de assets y presentación a los data owners. Y estamos en ese proceso. Lo que queremos, bueno, tenemos aquí una lista de proyectos que ya tenemos gobernados, que vamos incrementando el volumen de datos, y proyectos a gobernar. Entonces, bueno, hemos empezado en un orden, tenemos ya una lista bastante larga y estamos en ello, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo este año? Durante 25 y mediados de 26, pues lo que nos gustaría es incrementar el número de datasets gobernados acercarnos a un 80%, que no está mal, o sea, doblar casi lo que tenemos, involucrar al 50% de los data owners en el proceso de gobierno, que es muy complicado. O sea, estamos en proceso de hablar con los diferentes data owners. Hemos tenido que trabajar también los permisos. Para poder abrir, necesitamos los permisos de los data owners, ¿no? Estamos ya, pues casi tenemos todos los permisos. Entonces, no podemos abrir hasta que no tengamos los permisos. Tenemos el motor de reglas de calidad que hemos desarrollado y estamos elaborando el procedimiento de acceso a datos, el flujo. Estamos definiendo un workflow para poder dar acceso a esos datos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya en ese proceso. Pues tenemos aquí una lista muy larga de temas que queremos armonizar a partir de ahora. Por ejemplo, bioquímica, microbiología, hematología, inmunología, genética, las maestras de CMDIC, para también únicas, y el proyecto que tenemos nosotros de homogeneización CEUS, de historia única, alergias, escalas, cartera de prestaciones, con cardiología, neumología, radiología, etcétera. Entonces, el volumen es muy grande, ¿no? Y lo que estamos intentando es crear, digamos, ampliar el equipo para armonizar estos datos, ¿no? Que nosotros estimamos que para poder avanzar vamos a necesitar pues unas casi 20 personas dedicadas únicamente a armonizar diferentes fuentes de datos. ¿Qué problema estamos viendo? Que surgen urgencias. Tenemos una oficina de gobierno, teníamos de 8 personas, sale una urgencia y te consume 3 recursos de los 8 durante 3 o 4 meses, porque el equipo que tenemos es un equipo muy cualificado, son, aparte de conocimiento de gobierno del dato, conocen las fuentes de datos, conocen metodologías, son capaces de trabajar muy bien casos complejos y eso, pues claro, como funciona bien, pues cada 2 por 3, ¡pam!, hay una urgencia y hay que dedicar unos recursos y entonces, claro, la oficina de gobierno del dato debería dedicarse únicamente a gobernar el dato. O sea, deberías tener esos 10 recursos que solo gobiernen datos. Para urgencias, tener otro equipo dedicado y para armonizar, otro equipo dedicado solo para armonizar. Entonces, el problema que vemos es lo que hemos dicho antes, el presupuesto. O sea, necesitaríamos entre 1 y 2 millones de euros al año solo para armonizar los datos, sin contar con licencias, o sea, las licencias aparte, ¿no? Y eso es complicado. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver, ya estamos viendo resultados, pero si armonizamos vamos a tener mucho más impacto. Y yo creo que va a ser la forma de convencer el ahorro que significa el gobernar los datos con herramientas, con metodología y con equipo. Problema también los perfiles. Los perfiles, las tarifas son muy altas, ¿no? Los perfiles buenos pues vuelan, ¿no? Entonces, eso es un problema también. Si no conseguimos tener un equipo, mantener ese equipo estable, pues digamos vamos a ir más despacio. Entonces, bueno, yo me voy a parar y muchas gracias. Hola, gracias Carlos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que vengo a un evento de este tipo que me resulta súper interesante. Y soy del equipo de Benjamín Juez, que supongo que ya él sí os sonará a muchos de vosotros.
Bueno, como ya sabéis, en Osakidetza llevamos ya una gran temporada que tenemos una cultura del dato instaurada. Hemos probado diferentes plataformas y ya allá por el año 2010 apostamos por un sistema de autoconsumo de Business Intelligence que daba respuesta a las necesidades de reporte de la organización y a la explotación de los indicadores que en aquel momento existían, que son muy diferentes a los que existen en estos momentos. Pero claramente nos dimos cuenta que esta información que teníamos en este sistema era una muy pequeña parte de toda la información que se genera en Osakidetza. Esta información es información estructurada, pero en Osakidetza se genera información estructurada, desestructurada, informes, los aparatos de electromedicina generan muchísima información. Así que teniendo todo esto en cuenta, aprovechando la evolución tecnológica, decidimos apostar pues, por el Big Data, la analítica avanzada y crear una oficina del dato. Pero una oficina del dato que no estuviese como esta herramienta que os digo en informática, sino que abarcase toda la organización, donde cada uno de los datos estuviese gobernado, es decir, un mismo dato, un mismo significado, un mismo valor en toda la organización, independientemente de dónde venga, y por supuesto que cada dato tenga una persona responsable que conozca ese dato, conozca muy bien ese negocio y vele por su seguridad, por la calidad, por la integridad y por la evolución del dato, porque según van variando los sistemas orígenes, todo esto, ese dato, la forma de utilizarlo también va a variar. Bueno, pues para poder hacer frente a este objetivo que es bastante ambicioso, pues decidimos hace 2 años, julio 2023, arrancar el primer caso de uso que nos iba a servir para traccionar toda esta oficina del dato. Claro, son cosas que no se pueden hacer. Montamos la oficina del dato con todo lo que tenemos. Fracaso total. Tenemos que ir poco a poco ordenando y gobernando. ¿Qué es lo primero que hicimos? Equipo multidisciplinar. Ya no podíamos estar los informáticos con nuestra mejor voluntad ingestando información de los transaccionales que no sabemos si es la que tenemos que ingestar o no. Montamos un equipo con farmacéuticos, oncólogos y nosotros, porque el caso de uso es un caso de uso que mide la eficacia de los tratamientos oncológicos en Osakidetza. ¿Qué es lo segundo que hicimos? Reunir a determinadas personas de negocio y empezar a construir un modelo de datos único, independiente de cómo está la información en los transaccionales. Un modelo de datos único, adecuado para Osakidetza y escalable, porque ahora hemos empezado con una parte de la información, pero eso tiene que crecer y no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también tenemos que ingestar información económica, de recursos humanos. Pues ya puestos en este sitio empezamos a trabajar. Tecnología que estamos utilizando. Hemos probado varias cosas, pero nos hemos dado cuenta que AWS de Amazon es la que más nos cuadra para contener nuestro Data Lake y como herramienta de gobierno estamos utilizando informática. Dentro de, como os he dicho, dentro de esta AWS de Amazon hemos empezado a construir nuestro Data Lake. Persistencia a 3 niveles. Bronce, donde la información se ingesta tal cual está en los orígenes. Silver, donde la información ya se encuentra conforme al modelo de datos que se ha definido en Osakidetza y sobre el que ya se han corrido las reglas de calidad funcional que el negocio nos ha dicho que sí o sí esa información que tenemos tiene que cumplir. Y la capa de Gold, donde están los datasets que contienen la información que van a utilizar los modelos analíticos que estamos construyendo. ¿Vale? En cuanto a la seguridad, la información que tenemos almacenada está pseudonimizada. Entonces, pero esto no quiere decir que no seamos capaces de ofrecer información en claro.
no tenemos la información sinonimizada, pero en función de los permisos asignados a cada una de las personas que va a utilizar el dato, se le podrá ofrecer la información en claro o no. Esta de pseudonimización que vamos a hacer la hacemos al vuelo. Ya he hablado de calidad, la seguridad, y otro de los retos con el que nos encontramos fue que los oncólogos escriben mucho y escriben muy bien, pero resulta que para este caso de uso nosotros necesitábamos mucha información que se encontraba dentro de esos evolutivos primorosamente escritos y que de alguna manera teníamos que sacar para utilizar en los modelos. Bueno, inicialmente pensamos en utilizar procesamiento de lenguaje natural, pero vimos que si utilizábamos IA generativa, un modelo de LLM, el resultado era impresionante. Encontrábamos el porcentaje de acierto era altísimo y con eso nos hemos quedado. A toda esta plataforma le hemos puesto también un servidor terminológico que lo utilizamos para normalizar nuestros catálogos de cara a la interoperabilidad semántica. Con respecto a nuestra herramienta informática, ya tenemos creados los dominios, los subdominios, tenemos el primer catálogo de datos, donde tenemos toda la información clasificada, definida y asociada a un término de negocio, de manera que de todos esos datos que tenemos vamos a poder ver todo su linaje, de dónde viene, cómo se han transformado y cómo han llegado a este punto. Y pues, tenemos también, estamos en pleno proceso de definición de roles y de encontrar los data owners. Y luego dentro de informática también tenemos el Data Marketplace, que es, como nosotros le llamamos, el supermercado, donde nosotros ofrecemos ese modelo que tenemos en Silver para que la gente, el investigador o la persona que vaya a utilizar el dato, mire lo que tenemos, con qué calidad tenemos, nos lo pida y en función de sus permisos le disponibilizaremos en su entorno de trabajo. Y en ese punto estamos en este momento, a punto de acabar el proyecto. Muy bien, muchas gracias, Nerea. Bueno, en esta ronda han aparecido varios conceptos que a lo largo del día de ayer y esta mañana también han ido repitiéndose. Los hilos de información, la necesidad de ordenar esos hilos de información, darle coherencia, ser capaz de gobernar la gestión de la demanda de la petición de información, también. Y también un momento en que para cómo ir ordenando estos hilos y con la gobernanza, pero es ir trabajando sobre modelos de datos o bien ir generando datasets en base a casos de uso, ¿no? Creo que antes también ha aparecido el concepto de los casos de uso y también la necesidad de en estos entornos trabajarlo con visiones multidisciplinares. Sobre esa generación de esos datasets, que creo que ha sido José María que lo ha comentado, generación de datasets que den respuesta a casos de uso concretos, a las necesidades concretas, os quería hacer una pregunta, si podéis describir algún proyecto concreto, un caso de uso concreto, pero que nos deis vuestra visión de en qué ha ayudado al paciente y en qué ha ayudado a los profesionales. O sea, ese caso de uso, de poder trabajar con los datos ordenados y gobernados y que la oficina del dato, las herramientas de gobierno de los cuales os habéis dotado a través de la oficina del dato, permitirá o ha permitido llevar a cabo ese caso de uso proyecto, cómo esto le aporta al paciente y también a un profesional. Empezamos por José María y así vamos definiendo contenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es una pregunta muy buena. El primer caso de uso, voy a hablar de uno, que ya lo tenemos desde hace un año aproximadamente, es la gestión y planificación sanitaria del SERMAS.
donde todos los gerentes, directores médicos y jefes de servicio todos los días tienen información actualizada de todos los hospitales. Entonces ellos lo primero que hacen, porque un día tuvimos un problema, este problema famoso en Azure, ¿no? Que bueno, se colapsó y entonces todos llamando, ¿no? Oye, que no puedo acceder al cuadro de mando. Eso significa que casi todos lo están utilizando. Entonces eso aporta mucho valor a los profesionales sanitarios y también a los pacientes porque están mejor atendidos. Un proyecto, hay otro que no puedo hablar de él, que es de gestión. O sea que en 3 días teníamos la primera versión de cuadro de mando. Eso es imposible hacerlo sin un equipo de gobierno del dato. O sea, una petición de altísimo nivel, súper urgente en un fin de semana, primera versión. O sea, todas las personas atendidas con su procedencia de país y comunidad autónoma. Luego eso ya se evolucionó. Lo que pasa es que este no puedo hablar de él, pero este proyecto hubiese costado, en un mes ya estaba hecho, hubiese costado 1 año hacerlo. ¿Qué pasó? Pues yo llevaba 2 días como subdirector. Acababa de aterrizar del Ministerio de Sanidad y no tenía ni idea de los sistemas que teníamos. Digo, venga, montamos una reunión con 4 o 5 equipos, ¿no? Y cada uno, pues puse el reto encima de la mesa. Oye, ¿cómo tenemos esta información? Si está agregada, si no está agregada, cada cuánto tiempo se actualiza, a qué hora se actualiza, ¿no? Hicimos un análisis y entonces vimos la fuente de datos, las fuentes de datos que teníamos que utilizar y ese cuadro de mando fue evolucionando. Es un cuadro de mando muy, muy interesante y yo creo que hubiese costado lo menos 6 meses hacer ese cuadro de mando porque tiramos de 6 fuentes de datos diferentes. Entonces, la suerte fue que teníamos la oficina de gobierno del dato, que conocía los datos, el resto de equipos que conocían también esas fuentes de datos, con máximo nivel de detalle, incluso a qué hora por la noche se actualiza, qué procesos, y gracias a eso lo pudimos hacer. Entonces, yo creo que ese es el caso perfecto de, sin conocer nada la organización, decir, tengo este proyecto que es muy urgente, ¿cómo lo abordo? Pues juntas a todos tus equipos y ahí el core era la oficina de gobierno del dato. Y al final, pues eso, ese cuadro de mando, pues en un mes ya estaba montado, ha ido evolucionando, pero la primera versión la teníamos en 3 días. Entonces, yo creo que eso es el ejemplo más claro de que la potencia que tiene el disponer de datos gobernados en una organización grande, donde si no juntas a los 4 o 5 equipos diferentes de diferentes empresas, interoperabilidad, gobierno del dato, el equipo que lleva Cibeles, tarjeta sanitaria virtual, juntas a todos los equipos y identificamos cuáles son las fuentes de las que tenemos que tirar. Y hay fuentes que no las puedes utilizar porque no tienen la calidad o no se actualizan o hay que hacer modificación para actualizar. Otro proyecto que estamos trabajando es laboratorios. Estamos normalizando laboratorios y eso es imprescindible para un montón de casos de uso. Entonces, bueno, nos está costando, hay que juntarse con los funcionales, no es sencillo. En nuestro caso, porque estaban en proceso de oposición, de consolidación, y entonces, pues durante unos meses, pues no nos hacían caso, ¿no? Pero es imprescindible y con la ayuda de la oficina de gobierno, el equipo de gobierno, junto con los responsables funcionales, poniéndonos de acuerdo y normalizando. Y esto, pues salió el otro día en una reunión que tuvimos con el ministerio, ¿no? Que quizás tendríamos que ver qué datos deberíamos normalizar en toda España de la misma manera para poder utilizar esos datos normalizados a nivel de SNS. Y bueno, eso sería, yo creo, dos ejemplos. Hay muchos más, hay un montón de casos de uso en cola, pero que cada uno cuesta lo suyo. O sea, no son fáciles de abordar y tardan su tiempo. Entonces, es para poner en valor a los equipos técnicos de gobierno del dato con metodología y el apoyo necesario de los funcionales. Sin los profesionales sanitarios tampoco podemos avanzar, por mucho equipo que tengamos, mucho presupuesto que tengamos. O sea, es un tema de procesos y de personas. Muchas gracias. David. A ver, primero, me ha gustado la exposición de José. Un tema que sí que hay que dejar muy claro, es que se está comentando en la mesa anterior un poco las funciones de esa oficina del dato, hasta dónde tenía que abarcar, ¿vale? Y aquí ha dejado muy claro que la oficina del dato no lo hace todo. La oficina del dato es un equipo que se dedica al gobierno de ese dato y que cuando hay que abordar un caso de uso tiene que tirar mano de otros equipos que son los que tienen el conocimiento, funcionales, analistas, técnicos, lo que sea, ¿vale? Pero es una labor de equipos, no de una sola oficina. Vale, bueno, yendo a la pregunta, en nuestro caso,
Estamos en el punto que estamos empezando, no hemos arrancado con la oficina, y lo que tenemos son los futuribles, es decir, que 2 casos de uso que tenemos definidos, con los que son pues, como demostradores de que el trabajo previo de definición de esa oficina y de trabajo con los datos y esa gestión de la calidad del dato, pues ha funcionado, ¿vale? Por un lado tenemos un proyecto de optimización de lista de espera, ¿vale? Que supone que a partir de unos datos ya curados y de calidad, podemos hacer un sistema de ayuda a la toma de decisiones para profesionales donde se puedan optimizar esos procesos de acceso a prestaciones, ya sean quirúrgicas, de consultas, de técnicas, etc. ¿Vale? Evidentemente eso, bueno, pues a un paciente que le supone, pues, en principio, lo más importante es que suponga una reducción en los tiempos de espera de acceso a esas prestaciones, pero también se puede utilizar, y esto también ha salido en el mes anterior, para transparencia de cara al paciente, para que tenga más y mejor información de en qué punto está su proceso, por ejemplo, ¿vale? También puede ayudar a hacer una priorización más ajustada del orden en que se atienden esos procesos. También, por ejemplo, si añadimos información sociosanitaria o social a la historia, ¿vale? Puede ayudar mucho en ese aspecto. Y, sobre todo, un aumento de la confianza de los pacientes en el sistema. De cara al profesional, pues, bueno, le ayuda a tomar mejores decisiones basadas en los datos. Cuenta con una priorización asistida y, ¿por qué no?, incluso automatizada, si llega el momento. Ahí hablaríamos ya de otros temas como los marcados CES y estas cosas, pero bueno, se puede llegar a ese proceso. Detectar de forma temprana desviaciones en el funcionamiento de esa lista de espera, bloqueos, aumentos de los tiempos de forma rápida para poder tomar medidas y paliarlo. Y, bueno, optimizar los recursos, coordinando intercentros, pues desviando la necesidad de un centro a otro en función de cómo esté colapsado cada uno. Ese sería uno. Y luego tenemos definido otro con un poco más de análisis avanzado, que sería una predicción del reingreso a 30 días en determinadas patologías, en determinadas intervenciones, ¿vale? Esto ya sería un modelo más de inteligencia artificial que podría predecir esos reingresos en función de una monitorización continua del paciente, del estado del paciente, vía monitores, vía comunicación por formularios, telefónica, etcétera, y recabando información de cómo está ese paciente después de la alta hospitalaria para prevenir o detectar de forma temprana un posible reingreso e intentar evitarlo, ¿vale? Eso, evidentemente, al paciente le aporta pues, una prevención de esas complicaciones que pueda tener en un momento dado en ese periodo, una mejor continuidad asistencial, ¿vale? Porque tiene una atención más personalizada, ¿vale? No es un protocolo de, bueno, te damos de alta, vienes en 15 días y si vemos que estás bien, pues no pasa nada. ¿Vale? En esos 15 días, ¿qué pasa si hay algo que está evolucionando pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y lo más importante, evita o le reduce al paciente ese malestar, la situación delicada, ¿vale? Al profesional, bueno, pues lo mismo, un apoyo en la toma de decisiones para el seguimiento correcto de ese paciente, optimizar su tiempo y los recursos del sistema y mejorar los resultados asistenciales. También hay beneficios para el propio sistema de salud, que el principal es la reducción de costes, ¿vale? No para gastar menos, sino para gastarlo en otra cosa, ¿vale? Bueno, muy bien. David, Nerea. Bueno, como decía, estamos con el primer caso de uso, lo estamos acabando, que es el que hemos utilizado para poner las bases de esta oficina del dato, pero creo que está aportando, y eso que está sin terminar, grandes beneficios. Se trata de un caso de uso que sirve para calcular la supervivencia global, libre de progresión y libre de enfermedad para pacientes de cáncer de pulmón y cáncer de mama en función de los tratamientos que se les han ido aplicando. Tratamientos oncológicos y también en función de la edad de los pacientes, del sexo, de las características del tumor, del TNM e incluso otras variables como pueden ser las mutaciones genéticas de los pacientes. La ganancia
parece clara por una parte. Bueno, quería dar gracias a los profesionales oncólogos, bueno, oncólogas, pues son todas chicas, que nos dedican muchísimas horas a lo largo de la semana para que este proyecto vaya adelante, pero porque ven que para ellas es una gran ayuda el saber que si viene un paciente con unas determinadas características va a tener un sistema que le va a decir cuál es el mejor protocolo que le pueda aplicar. Y hacia un paciente es el primer paso hacia la medicina personalizada. Entonces, me gusta compartir una cosa que nos hemos enterado hace 2 días, porque ahora estamos en plenas pruebas con referentes de los principales hospitales, y ya con la cohorte de pacientes que tenemos, que no es toda la cohorte de pacientes de Osakidetza, sino que es un poquito más controlada, porque para realizar estas primeras pruebas ya se han tomado decisiones conforme a estos datos. Hay protocolos que se van a modificar porque se ve que haciéndolos de otra manera son muchísimo más eficaces. Entonces, bueno, estamos esperanzados en sacar muchísima información y por supuesto, en seguir mejorando estos modelos con más información. Muchas gracias, Nerea. Sin duda alguna, uno de los objetivos, continuamente o últimamente, está saliendo de que unos objetivos de poder procesar la información, tratar el dato como un activo, ha de permitir generar nuevos activos que retornen al sistema, ¿vale? Y la manera de generar esos nuevos activos es la inteligencia artificial. O sea, es el concepto que el dato es el petróleo. Si somos capaces de procesarlo, obtenemos un activo que devolvemos al sistema para optimizarlo, para mejorarlo en diferentes líneas. También creo que, no sé si fue en la anterior mesa, aparecía el concepto de que cuando nos encontramos un problema, creamos una oficina, ¿vale? Entonces, a lo largo de esta mesa estamos viendo la oficina del dato para qué da servicio, qué genera, ¿vale? Para qué sirve, y que también otros los servicios de salud de las diferentes comunidades, en diferentes medidas, en mayor o menor medida, están creando oficinas también de la inteligencia artificial, ¿vale? O estructuras que gobiernan la inteligencia artificial. Y en este sentido os quería hacer una pregunta a cada uno también, para que nos deis vuestra opinión de cómo las oficinas del dato y cómo el gobierno de todo del dato para generar activos se asocia, se alinea, se coordina con la inteligencia artificial y qué puntos o aspectos consideráis que se tienen que mejorar. Empezamos también por José María, si mantenemos el ritmo de pensamiento de respuestas. ¿Se me oye? Sí. Pues es una pregunta muy buena. Es un reto que tenemos encima de la mesa. Una petición directa. Oye, ¿cómo optimizamos el número de casos de uso de IA? Vale, respuesta. Yo tuve la suerte de hablar con responsables de IA de grandes multinacionales y coincidían en lo que decían. Casos sencillos. Quick wins, lo primero. Y luego tienes que alinear la armonización de tus datos con los casos de uso de IA. Es la única manera de ir planificando, quiero estos casos de uso. O sea, lo que estamos en fase de descubrimiento de casos de uso de IA en diferentes direcciones generales. Estamos haciendo un catálogo, entonces hay una estrategia a nivel de toda la Comunidad de Madrid con una nueva oficina que va a empezar ahora pronto de impulso de la IA. Dentro de esa oficina que es estratégica hay un perfil de salud digital. O sea, de 5 perfiles, uno es de salud. Entonces nos vamos a tener que coordinar con esta oficina a nivel estratégico. Entonces, cuando tengamos el descubrimiento de casos de uso, lo que hay que hacer es mapear, o sea, qué datos necesitan y qué prioridad tienen esos casos de uso para intentar arrancar con aquellos que ya tenemos datos normalizados para poder desarrollar esos casos de uso lo antes posible. Para hacerlo, pues es complicado porque para que un grupo de investigación se ponga a desarrollar un modelo de IA, tienes que hacerle el onboarding, que es lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer el onboarding en primaria. Este martes tenemos una reunión con ellos. Hemos empezado con el Hospital Grande de Madrid y queremos abrirlos todos durante este año. Entonces, bueno, habrá que ir abriendo porque son 35 hospitales, empezaremos por los grandes,
pero cada vez que haces una apertura requiere muchos recursos, porque tienes que poder analizar con ellos qué datos necesitan, qué calidad tienen, preparar esos datos y además también hay que ver el cumplimiento. Ahí nosotros trabajamos con la OSI nuestra, o sea, analizamos los casos de uso, habrá casos de uso que se podrán hacer y otros que a lo mejor legalmente pues habrá que ver cómo se hace y a nivel ético. Entonces, bueno, es complejo. Tenemos en nuestra estrategia tenemos un framework ya trabajado para el gobierno de la IA. El gobierno de la IA tiene que estar muy alineado con el gobierno del dato, porque si no, no puedes crear esos casos de uso. Entonces, tengo aquí los principios rectores y las prácticas de gobierno. Voy a escribir rápidamente los principios rectores. El desarrollo ético de la IA, definiendo las directrices éticas, métricas de equidad, garantizar validación humana, evaluación de impacto ético, supervisión humana. Aclarar el rol del personal de salud, documentar mecanismos de intervención humana, formar al personal de salud. La parte de transparencia y de explicabilidad. El enfoque de modelos interpretables, publicar documentación. Necesitaremos herramienta para poderlo hacer. Estamos evaluando herramientas, la gestión de los datos, evaluar la calidad de los datos, que es lo que hacemos con la oficina, asegurar la procedencia de los datos, verificar la disponibilidad, garantizar la seguridad y privacidad de los datos y validación periódica de los datos. Luego, la gestión de los riesgos, evaluación de riesgos, proceso de mitigación de riesgos, despliegue seguro y automatizado, actualización frecuente de modelos, monitoreo y observabilidad, alineación estratégica, comprobando la alineación con la visión de la Dirección General de Salud Digital, requerir aprobación para cada proyecto de la IA y luego la rendición de cuentas. Entonces, todo esto lo tenemos en el roadmap. Entonces, estamos arrancando. O sea, hemos desarrollado algún caso de uso y, claro, la idea es cuantos más casos de uso de IA, lo antes posible, mejor. Y estamos en ese proceso. Nos tenemos que coordinar con la nueva oficina. Luego, importante, hasta que no estuvo la directiva aprobada de IA, era un riesgo el empezar a desarrollar casos de IA y ponerlos en producción. Entonces, bueno, una vez se ha aprobado, estamos analizando y por un lado están los proyectos, o sea, los productos de mercado, que también los analizamos, y ahí tenemos un poco de lío con los hospitales porque van un poco por libre, como se ha comentado. Los grandes hospitales tienen mucho presupuesto y entonces, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar, porque nos lo pidió Transparencia, nos hizo una petición de Transparencia el día antes de los inocentes. Enviamos un correo el día 27 a todos los hospitales. Necesitamos que nos deis un censo de casos de uso de IA. Y entonces alguien respondió, el día de los inocentes es mañana, día 28 de diciembre, ¿no? Entonces, con ese listado, pues estamos analizando con la OSI el cumplimiento. Y luego están los modelos que vamos a desarrollar con los grupos de investigación, que eso es este ámbito que estamos hablando, ¿no? Que donde hay que gobernar los datos, saber cómo están los datos y hay que hacer acompañamiento. El problema es que, claro, 4 casos de uso de investigación nos requiere un esfuerzo muy grande. Esos 4 casos de uso fueron a raíz de una financiación del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Entonces, claro, ¿qué problema tuvimos? Que pedimos servicios profesionales, recursos de servicios profesionales, y resulta que no los podíamos tener, con lo cual tenemos licencias, investigadores. Entonces, tenemos que poner nuestra oficina de gobierno del dato pues a ayudar a los investigadores y estamos en ello, pero nos está suponiendo mucho esfuerzo. Entonces, es un poco lo que os comentaba. Tenemos una oficina de gobierno que necesita gobernar y que no se despiste, que solo gobierne. Necesitamos un equipo que armonice los datos que todavía no están armonizados, juntándose con los funcionales. Y luego necesitamos un equipo A que resuelva todas las urgencias, todos los fuegos que surjan, que se dediquen, pero que dejen al equipo de gobierno del dato gobernar, al equipo de armonización armonizar y que podamos acompañar a los grupos de investigación en los modelos. Entonces, bueno, no sé si con esto... Sí. Gracias. Muchas gracias. David. Pues oye, vas de gritar. A ver, probar con el verde. Ahora sí, sí. Sí, con esto mejor. Nada, José María ha hecho el libro blanco de cómo organizar el despliegue de la IA casi en una organización. Vale. En nuestro caso, un poco por comentar el caso particular, sí que hemos creado esa oficina de inteligencia artificial. Ay, se ha perdido ahora. Hola, sí. Ha vuelto. En la comunidad, evidentemente, es una oficina que tiene que estar completamente
coordinada, interrelacionada al lado de la Oficina de Gobierno del Dato, no puede ser de otra manera. Como dice José María, la primera labor de esa oficina, voy a hablar por Emilio, que estará, entiendo, por aquí, ha sido y está siendo hacer una identificación de todos aquellos modelos, todos aquellos algoritmos de inteligencia artificial que ya están desplegados en muchos de los hospitales, muchos de ellos prenormativa, con lo que habrá que ver exactamente qué supone esto a la hora de normalizar la situación. Y además hacer una identificación de necesidades o de propuestas que van surgiendo en estos hospitales. Evidentemente hay que hacer una priorización, como bien dice también María, quick wins, es decir, hacer una evaluación de coste, evaluación de impacto, ver que son abordables y al final escoger aquellos modelos que son, o aquellos casos que son más fáciles y que producen un mayor beneficio para la organización. Es lo más inteligente es empezar por ahí. En nuestro caso, como entendemos que no tenemos la organización todavía preparada para hacer el desarrollo de casos de modelos de inteligencia artificial, hemos empezado por la compra de modelos de mercado. Para comprar esos modelos, primero también tienes que hacer una labor de comprobar que esos modelos son válidos para tus datos. Como todavía estamos en proceso de comenzar ese gobierno del dato, no podemos ir a todos los datos que tenemos en la casa y hemos ido a aquellos datos de mayor calidad que existen hoy por hoy en la organización, que son los datos de imagen médica. Tenemos desplegados ya, si no recuerdo mal, creo que son 3 modelos de imagen para mama, para tórax y para fractura de hueso, y un poco la evolución va a venir por el dato de imagen mientras podemos proporcionar otros datos de calidad de otros ámbitos para poder desarrollar otros modelos. Muy bien, muchas gracias, David. Nerea. Bueno, nosotros en Osakidetza sí que tenemos desarrollados algunos modelos de inteligencia artificial, pero de momento no están gobernados todos estos. Tiene que pasar por la oficina del dato y para gobernarlos y para recalibrarlos, porque tiene que quedar muy claro qué es lo que entra, qué hace y qué es lo que tiene que salir. En el proyecto que os he contado, nosotros no hemos desarrollado este LLM, lo hemos cogido de un tercero, lo hemos hecho nuestro, hemos limpiado todas aquellas sentencias que podrían suponer la compartición de datos en Internet, y este sí que lo estamos gobernando dentro de nuestra herramienta de gobierno de datos, que tiene una parte para gobernar la inteligencia artificial. Pero vamos poco a poco. No tenemos todavía en esa parte de gobierno acabamos de empezar. Muy bien, muchas gracias, Nerea. En las anteriores preguntas ya hemos visto el estado del arte, cómo ir avanzando en el despliegue de una oficina del dato. Y también cómo esta oficina se ha de relacionar con aspectos tan estratégicos que tenemos ya en nuestro día a día, como es la inteligencia artificial. En este sentido, os quería preguntar, en las diferentes velocidades en las que estáis, en estados en los que estáis en las oficinas, ¿qué es lo que encontréis a faltar? ¿Vale? Y sé que hay algo que aparecerá y es recurrente, que son los recursos y los perfiles. ¿Vale? Eso ya es algo, uno de los grandes problemas que tenemos en el sector. En ese sentido, que ya sé que saldría, quería conocer vuestra aportación para ver cómo solucionar este tema, pero aún así, si encontráis algún tema más que echéis a faltar o que necesitéis o que veáis que vais a necesitar en el despliegue de estas oficinas del dato. Empezamos igual, José María. Uy. No. Hola. Ahora. Pues muy buena pregunta. Yo me pongo ahora la gorra de dama. O sea, desde Dama lo que se está haciendo es evangelizar, es sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué se quiere?
Pues primero explicar la importancia del gobierno del dato a los decisores, en todas las administraciones, que es necesario utilizar una metodología y que deberíamos intentar en las licitaciones que saquemos en la administración que aquella empresa que nos dé el servicio de gobierno del dato tenga perfiles formados con experiencia, como mínimo certificados, que nos entendamos, que hablemos el mismo idioma. Entonces sí que creo que hay unas 2.000 personas en España con la certificación de DAMA. Eso es muy poco para toda la administración y todo el ámbito privado. Pero sí que deberíamos, o sea, el problema que habría en una licitación donde una empresa que da el servicio de gobierno del dato no tenga nadie certificado, es que va a ser un stopper. O sea, tú a lo mejor estás certificado y te tiene que ayudar tu oficina técnica. Si tu oficina técnica no habla el mismo idioma o no sigue la misma metodología, tienes un problema. Entonces, yo creo que se está haciendo un esfuerzo para que las empresas certifiquen a personas para que conozcan el mismo lenguaje y la misma metodología. Y luego, en tema de IA, pues también es un problema, también cuesta encontrar perfiles para investigación. En nuestro caso, pues nos vamos a ver obligados a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, que es los perfiles nuevos que tenemos para los 4 casos de uso, que son investigadores, aunque las tarifas no son muy altas, la sorpresa ha sido, yo he estado de presidente evaluador, que son perfiles buenos, que incluso que vienen de otros países. Entonces, pues lo que yo creo que hay que hacer es a esas personas, en el caso de la IA, pues intentar cuando acabe el proyecto, pues conseguir más proyectos y que puedan continuar. En el caso de gobierno, pues evangelizar de la necesidad de esos recursos que estén cualificados, y el problema es eso, que se te van los recursos. Entonces, pues claro, cuando se te va alguien a la privada, pues necesitas sustituirlo. Y pues lo que hay que hacer es, lo que estamos haciendo, tenemos suerte que nuestra oficina de gobierno está fichando a gente muy buena, con tarifas que no son bajas, pero los juniors que están fichando son muy buenos también. Tienen doctorados, son bioinformáticos, se les forma en gobierno del dato y están funcionando bien. Pues aquí necesitamos que las empresas inviertan en sus equipos para que tengamos perfiles buenos, y a medida que vayamos perdiendo esos perfiles que vayan incorporando, y luego convencer alto nivel que hace falta invertir en gobierno del dato, que es algo continuo, no es algo que dura un año, es algo que es continuo. Y cuando ya tenga los datos gobernados, pues bueno, pues se automatizará, quizás necesitas menos perfiles, pero vas a necesitar bastantes. Y para compasar el tema de la IA y el gobierno del dato, es complicado porque necesitas perfiles mixtos. De hecho, nosotros en gobierno del dato tenemos científicos de datos que pueden desarrollar modelos, ¿no? Y ahora tenemos una disyuntiva. Nosotros organizativamente tenemos una oficina de gobierno del dato, una de interoperabilidad y un equipo que no es oficina, pero es analítica avanzada, que tienen científicos de datos, ¿no? Entonces, en este caso, en que hay interés en crear casos de uso, lo que vamos a tener que hacer es tirar de los 2 equipos, del equipo de analítica avanzada y el equipo de gobierno del dato con científicos de datos que saben desarrollar modelos. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que esos científicos de datos de analítica avanzada que no han trabajado en sanidad, les cuesta mucho. O sea, estamos trabajando mejor casi con los científicos de datos de la Oficina de Gobierno del Dato, que es un poco un contrasentido, ¿no? Pero lo que hay que conseguir es que el equipo de Gobierno del Dato se dedique a Gobierno del Dato y el equipo de desarrollo de IA sean buenos en IA. Lo que vemos es que hay muchos juniors. Entonces hay que tener paciencia, hay que formarles, hace falta gente senior que les acompañe. A los investigadores que han entrado nuevos, pues no todos vienen del ámbito sanitario y hay que acompañarles también. Hay que dedicar algún recurso tanto de una oficina de gobierno como de la oficina de analítica avanzada, para al menos que arranquen los proyectos. Y siempre vamos a tener este problema, porque la industria, pues bueno, paga mejor y se nos van. Entonces yo creo que conviene evangelizar dentro de la organización de la necesidad de la calidad del dato, que los datos entren de la mejor forma posible, y en los casos de uso de IA también explicar qué suponen esos casos de uso de IA, explicar pues que hay que cumplir la normativa. Nosotros lo que sí que hemos hecho, y creo que lo hemos hecho bien, hicimos con un hospital un onboarding con la herramienta, digamos, el entorno que tenemos, que son premis, lo tenemos todo dentro del CPD. Entonces les explicamos pues qué herramientas tenemos y cómo funcionan. Y luego una sesión aparte de cumplimiento normativo. Y ahí tuvimos suerte porque una de las oficinas que tenemos tiene unos expertos que asesoran a la Comisión Europea
al Gobierno de Francia y al de España, y al Ministerio, ¿no? Con lo cual, pues decimos, pues perfecto, hacéis una sesión para explicar el cumplimiento de la normativa de inteligencia artificial. Entonces, eso lo queremos hacer en todos los hospitales, ¿no? Eso salió un poco una propuesta de esta empresa, decimos, pues perfecto, o sea, no solo onboarding técnico, sino también el legal, el cumplimiento. Entonces, ese onboarding tiene que ser tanto legal como técnico y hay que hacer acompañamiento. Muy bien. David. A ver, yo creo que todos nos centramos un poco ahí, pero es que realmente el problema está en los recursos y en los perfiles. ¿Vale? Hay diversas casuísticas. José María comenta la evangelización, que las empresas vayan teniendo esos perfiles. Yo, si me voy a la parte más de empleo público, de administración, pues tenemos el problema de que ni existiendo los perfiles los podemos incorporar porque no existen las plazas donde puedan venir. Y ya no hablamos de las diferencias salariales entre la administración y una empresa privada. Evidentemente, la fuga de conocimiento puede ser bestial. Pero es que, además, lo poco que podemos incorporar a la administración está en una situación de precariedad bastante fuerte, porque supone una rotación enorme de personal y una fuga de conocimiento también enorme. ¿Vale? Y además tenemos que pensar que ya tenemos equipos dentro de la organización. Nosotros, como comentaba, tenemos 24 servicios de informática departamentales, donde los perfiles pues, son de informáticos, donde, bueno, en función de cada uno, pues se ha preocupado más en aprender determinados aspectos, otros han seguido en lo que sabían hacer, pero que tenemos que pensar que tienen que trabajar para estas oficinas, para estos sistemas de gobierno, y que hay que ofrecerles la posibilidad de hacer una buena formación en todos estos aspectos. Y cuando hablo de formación, no hablamos de un curso de 20 horas que se ofrece una vez al año online. Hablamos de formación con vistas a poder certificarse y a poder tener unas competencias en esos aspectos. Muy bien. ¿Nerea? Bueno, nuestro objetivo ahora también es hacer el despliegue de la oficina del dato, pero a todos los niveles. Como decía antes, no nos podemos quedar esto en informática, porque los informáticos sabemos informática, pero no sabemos lo que es pembrolizumab, por ejemplo. Entonces, esto tiene que ser algo que afecte a todos los niveles, desde la dirección hasta abajo. Y claro, al final provoca un cambio en la estructura de toda la organización. Estoy totalmente de acuerdo con todos estos perfiles y con toda esta fuga de conocimiento que existe porque marchan a otras empresas y luego la dificultad que tenemos para sacar plazas nuevas que ocupen esos puestos. Pero si queremos tener una oficina del dato es obligatorio hacerlo. Es que es obligatorio porque las personas que tienen que velar por esos datos no pueden ser las mismas que están pasando consulta. O sea, necesitamos una estructura potente de bastante gente que yo creo que tardaremos años en conseguir, pero creo que contamos con el apoyo de la dirección, así que haremos todo lo posible para ir por el buen camino, pero nos costará, o sea, esto no va a ser de un día para otro, hablamos de mucha gente. Muchas gracias. Sin duda alguna, bueno, los recursos, los perfiles, es uno de los problemas que tenemos en el día a día, sobre todo cuando estas oficinas del dato y estas estructuras las hemos o se han financiado con proyectos finalistas, ¿vale? O sea, proyectos finalistas que tienen una fecha fin y que además esos proyectos finalistas no permiten crear estructuras ni contratar y hemos tenido que ir afuera a la industria a dotarnos de esos recursos. En ese sentido, ¿cómo veis el horizonte una vez que finalicen estos fondos finalistas que nos están permitiendo construir estos espacios? ¿Qué visión veis a partir de 26, cuando estos fondos finalistas finalicen
y cuál es vuestra visión para poder garantizar la continuidad de estas oficinas del dato. ¿Se oye? Sí. Sí, la verdad es que es una buena pregunta. Nosotros el objetivo es justamente hasta junio del 26 correr lo máximo, porque ahí hay unos fondos que podemos utilizar y por eso queremos dedicar una parte importante a armonizar. Solo armonizar, tener personas dedicadas exclusivamente. Queremos también evangelizar en este año, porque vamos a tener muchas reuniones con responsables funcionales. El tema licencias es un problema porque cuando no tengamos fondos, pues a lo mejor habrá que dejar de utilizar alguna herramienta. Entonces estamos intentando, como quien dice, afitar un huevo. Es decir, con lo que tenemos podemos, ¿qué pasará cuando no tengamos fondos? ¿Podemos mantenerlos? Sí. No. Entonces, si no, pues habrá que empezar a pensar cómo lo mantenemos. No va a ser fácil. Perfiles. Una oficina de gobierno de 10 personas creo que sí que lo podemos mantener, pero un equipo de 30 personas, pues complicado. Entonces, bueno, esperemos que haciendo un análisis de retorno de inversión con la armonización de datos, pues consigamos convencer de que nos doten de un presupuesto fijo para gobierno del dato. O sea, a día de hoy no lo tenemos, pero lo tenemos que conseguir. Entonces, o aprovechamos estos fondos para demostrar lo que se puede hacer y entonces ya pedir si queréis que continuemos desarrollando estos casos de uso de IA o cuadros de mando bajo demanda muy rápidamente, vamos a necesitar eso, un presupuesto aproximado, mejor de 1 millón al año para gobierno del dato, exclusivamente. Entonces, si no hacemos esto, pues nos podemos llevar un chasco, que se acaben los fondos y que el equipo de gobierno del dato sean 3 personas y ya con eso ya no puedes hacer prácticamente nada. Y luego eso, pagar la infraestructura que tengamos, las licencias, poderlas pagar, porque como sea, yo que sé, un pago por uso en nube, pues imagínate el lío. Tienes datos en nube y no puedes pagar ¿qué haces? Tienes todos tus datos arriba. Por eso nosotros, yo ya me encontré el proyecto montado, pero al menos tenemos los datos que tenemos, los tenemos. Están ahí dentro. Ahora lo que habrá que mantener es pues las licencias. Pues bueno, no tengo que mantener licencias más nube. ¿Y qué pasa con los datos de nube si no puedo pagar la nube? Me los tengo que bajar. Esto, por ejemplo, pues es también un debate que hemos tenido en genómica, sobre todo, porque hay mucha volumetría, ¿no? ¿Qué haces? Te los llevas a la nube, los dejas on-prem. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Yo espero que evangelicemos y se den cuenta los decisores que es muy importante el gobierno del dato y que requiere pues un equipo estable y requiere formación de funcionarios también, de personal. O sea, no solo son empresas externas. Yo os animo a todos los que queráis a certificaros en una metodología de gobierno, porque yo creo que una oficina de gobierno sin un funcionario que la supervise, que conozca la metodología, también es un error. Porque entonces esa oficina pues a lo mejor funciona muy bien o regular. Entonces tiene que haber alguien que la supervise y que pueda luego explicarlo arriba, traduciendo al lenguaje no gobierno del dato, para que entiendan lo que significa. Yo lo que me he dado cuenta es que es muy complicado explicar a alto nivel digamos, el tiempo que cuesta normalizar, armonizar los datos. Porque dice esto, o casos de uso de IA, esto en 2 meses. No, un caso de uso de IA en 2 meses, olvídate, pues te puedes estar tranquilamente 6 meses para cada caso, teniendo bien los datos. Como no los tengas bien, pues vas a tardar más, ¿no? Entonces yo creo que estos fondos nos tienen que servir para evangelizar. O sea, por eso está muy bien este foro, porque es interoperabilidad y gobierno del dato. O sea, el gobierno del dato es algo que ya no, digamos que no se puede obviar, es algo necesario dentro de nuestros sistemas, ¿no? Entonces yo espero que entre todos, ¿no? O que alguien, en función de las velocidades que tengamos, podamos, aunque tu comunidad no tenga esa velocidad, decir, mira, esta comunidad ha conseguido estos resultados porque ha tenido un equipo que ha estado dedicado durante 1 año, 2 años, con unas herramientas, ¿no? Y entonces, si nosotros tuviéramos esto, pues también podríamos avanzar, ¿no? A veces, a mí me está funcionando un poco, ¿no? Porque digo, necesito más presupuesto, porque mira, esta comunidad tiene más presupuesto que yo y está haciendo las cosas bien. Pues nosotros no podemos tener 5 veces menos de presupuesto, porque entonces no podemos dar un buen servicio como el que deberíamos dar en sanidad. En nuestro caso es un poco especial también porque tenemos consejería de digitalización
Entonces nos tenemos que coordinar con la Consejería de Sanidad y las cosas a veces son complicadas entre las consejerías, sobre todo a nivel de presupuestos. Pero bueno, vamos a ver, esto también nos está ayudando a optimizar. Al final dice, ostras, ¿por qué necesitas este presupuesto? Porque menos que este presupuesto imposible, ¿no? Entonces te van rebajando el presupuesto y con lo que te dan pues vas haciendo. Y es un poco la reflexión que lanzo. Tenemos que aprovechar los MRR para demostrar el valor del gobierno del dato. Porque si no, luego va a ser muy complicado que nos den fondos propios para poder cubrir esa oficina y esas tareas de armonización. Bueno, yo aquí ya me callo. David. Vale. Sí, efectivamente el tema de los fondos finalistas es un dolor de cabeza por la incertidumbre de si vamos a ser capaces de sostener todo esto cuando desaparezcan. No sabemos si va a haber más o no, ni qué presupuesto vamos a tener. Nosotros, desde nuestra parte, hemos intentado hacer un poco el encaje de bolillos como hemos podido. Con estos fondos, un poco en la línea que comentaba José María, hemos intentado paliar el tema de la compra de licencias, es decir, digamos, hablando un poco, vamos a hacer el gasto gordo aprovechando que tenemos los fondos. Y en la parte de servicios, en la parte de acompañamiento, la idea que llevamos es, bueno, pues aprovechar estos años de fondos para que las empresas que tenemos contratadas nos hagan un buen acompañamiento y nosotros, y desde la casa, podamos absorber y podamos ir tomando esa capacitación para que el día que no podamos soportar todos los contratos, bueno, pues seamos capaces al menos de soportar el sistema, ¿vale? Problema, aparte del fondo, que esto conjuga mal con lo que comentábamos antes de la precariedad, la rotación, etcétera, porque ¿a quién formo yo con la seguridad de que no se me va a ir en un año o en 2 años? ¿Vale? O sea que... Nerea. Lo que comentan mis compañeros, tenemos que utilizar estos fondos para hacer casos de uso y para montar toda la infraestructura y para demostrar que realmente merece la pena, pero merece la pena y cuesta dinero. Entonces, montamos el Ferrari, no nos hagas tenerlo guardado en el garaje. Yo creo que esa va a ser la mejor baza que podemos jugar y, por supuesto, evangelizar y mucho. Y respecto a lo que decías, es cierto, ahora nosotros, la mayor parte del equipo está subcontratada y son los que nos están enseñando y los que nos están enseñando esta nueva forma de trabajar y de funcionar. Pero la idea es que el núcleo del equipo sea Osakidetza en un futuro y se subcontrate la velocidad. Pero confiamos todos. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, el hacer proyectos estructurales con fondos finalistas es el espejismo en el que estamos ahora viviendo una parte importante del Sistema Nacional de Salud. Y cuando estamos hablando, como la importancia de tener estructuras y oficinas del dato con la incertidumbre de su continuidad, ya que estas están sujetas a unos fondos finalistas, es uno de los objetivos de la continuidad de este foro para ir generando esta cultura. Tenemos unos minutos para poder hacer preguntas del público, cuestiones, reflexiones. Sois muchos o por tanto podéis. Bueno, mi reflexión es sobre lo último que habéis comentado. Difiero en que, no hay incertidumbre respecto a que estamos en una situación de un presupuesto público dopado, al menos en el ámbito TIC sanitario. En el resto pues no lo conozco, me imagino que igual, pero después de un dopaje viene pues esa resaca y ese encuentro con la realidad. Sinceramente yo creo que van a faltar presupuestos porque estamos viviendo una alegría tremenda y creo que estamos todos muy activos haciendo todas las inversiones, cada uno de la mejor manera posible, con nube o sin nube. En nube hay gastos, bajo también hay gastos. Y sobre todo si quieres tener centros de respaldo, ¿vale?
porque on-premise, si los desdoblas en on-premise también es gasto, o te vuelves a subir a nube. Entonces, primero, creo que hay más certidumbre que incertidumbre. Y después sí que quería incidir en todo lo que estamos comentando de disponer de personas preparadas, perfiles preparados. Creo que para abordar este momento de transformación es necesario que se cumplan, se tiene que alinear 3 astros, ¿vale? Primero, tenemos que tener gente con talento, con experiencia. Este es un astro. Otro astro es que además tengan disponibilidad para dedicarse a la transformación, ¿vale? Porque es posible, y lo digo por experiencia, que los que tienen ese talento pues están en su día a día y no están disponibles para la transformación. La transformación pide pan, pide tiempo. Y el tercer astro es el convencimiento de quien tiene que estar impulsando esa transformación, que ahí es la cultura. O sea, disponibilidad, experiencia y convencimiento / cultura. Entonces, creo que, pues eso, que es un momento difícil. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado y creo que a nosotros sí que nos corresponde pues, el ejercicio que tú haces. Yo me comparo con otras comunidades que hacen bien, miro los presupuestos y entonces me lo llevo a mi terreno. A mi terreno, pues todos tenemos que hacer un poco eso y protegernos del riesgo que me temo que nos espera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Vale. Bueno, pues tenemos unos minutos. El objetivo de la mesa era precisamente el poder transmitir y debatir cómo se llevan a cabo de una manera práctica las oficinas del dato. O sea, como hemos dicho antes, y siguiendo lo que nos ha comentado María José de los Astros, o sea, es muy fácil decir, mira, ahí está la luna, vamos a ella. Y hay pocos que han podido subir, ¿no?, a la luna. O sea, es muy fácil decir lo que hay que hacer y es difícil llevarlo a cabo. La mesa que hemos compartido hemos ido a explicar las diferentes visiones donde 3 comunidades autónomas están llevando en diferentes niveles de velocidad, porque cada una tenemos y tienen sus características específicas, diferentes niveles de velocidad y características, desplegar unas oficinas del dato. Muchas gracias a los participantes por su tiempo, dedicación y esfuerzo, y muchas gracias a todos vosotros por estar en esta sesión. Gracias.